Buen día o buenas noches en cualquier lugar que se encuentren. Soy el doctor José Rubén Elvir Mairena, de nuevo con ustedes, esta vez para tratar el tema de la fisiopatología del edema. Vamos a comenzar explicando primero qué es el edema. El edema se considera como el aumento excesivo de agua en el espacio intersticial. Debo aclarar que hay algunos que consideran que edema es la acumulación excesiva de agua en todo el organismo. Y también que hay algunos que hablan del término edema intracelular, cuando hay exceso de agua dentro de las células. Pero el concepto que mayormente se maneja fue el que explicamos primero. Y este es el que nosotros vamos a considerar para el desarrollo de lo que resta de este tema. Bien, antes de hablar propiamente de los mecanismos fisiopatológicos o que explican la producción del edema, vamos a hablar acerca de lo que son las fuerzas de Starling. Vamos a imaginarnos que esto es un capilar sanguíneo. Dentro del capilar circula la sangre y uno de los componentes de la sangre es el agua. El agua ejerce una presión sobre la pared del capilar, que se conoce como presión hidrostática. Podemos abreviarla como PHC, o sea, presión hidrostática capilar. Esta presión tiende a hacer que el agua salga del capilar hacia el intersticio. Pero por otro lado, en el intersticio también existe agua, de manera que ahí también se produce una presión hidrostática, que le llamamos la presión hidrostática intersticial, y la abreviamos como PHI. Esta presión hidrostática intersticial es opuesta a la presión hidrostática capilar. Es decir, esta presión tiende a hacer que el agua se introduzca al capilar, de manera que son dos presiones opuestas. Como son dos presiones opuestas, entonces podríamos restarlas. Es decir, la presión hidrostática capilar, que favorece el paso de agua al intersticio, menos la presión hidrostática intersticial, que se opone a la presión anterior. Esta diferencia constituye una fuerza de Starling. Y es una fuerza de Starling que favorece la filtración capilar, es decir, la salida de agua del capilar hacia el intersticio. Vamos a explicar a continuación lo que es la otra fuerza de Starling, ya que son dos fuerzas de Starling las que existen. Vamos a imaginar nuevamente que tenemos un capilar sanguíneo. Por él va circulando la sangre, como habíamos dicho, pero otro de los componentes que lleva la sangre son las proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas ejercen otro tipo de presión,
que se llama presión coloidosmótica y que le ponemos el apellido de capilar. La podemos abreviar como PCC. Esta presión coloidosmótica capilar tiende a hacer que el agua pase del intersticio hacia el capilar. O, en otras palabras, tiende a hacer que el agua se mantenga dentro del capilar. Por otro lado, en el intersticio podemos considerar que existe también una presión coloidosmótica. Esa presión coloidosmótica vamos a llamarla presión coloidosmótica intersticial y la vamos a abreviar como PCI. Esta presión tiende a hacer que el agua que se encuentra en el capilar salga hacia el intersticio. De manera que esta presión coloidosmótica intersticial es opuesta a la presión coloidosmótica capilar. De manera que, igual que hicimos anteriormente, podríamos restar estas dos presiones una de la otra y decir PSC menos PCI. Eso nos va a dar lo que se conoce como un gradiente de presión coloidosmótica, diferente al anterior, que es un gradiente de presión hidrostática. Este gradiente de presión coloidosmótica es precisamente la otra fuerza de Starling. Entonces esta es otra fuerza de Starling. Pero esta fuerza tiende a hacer que el agua se introduzca al capilar, mientras la fuerza de Starling anterior tiende a hacer que el agua salga del capilar, de manera que estas dos fuerzas de Starling son dos fuerzas opuestas. Bien, a continuación vamos a explicar lo que es la ecuación de la filtración capilar. La ecuación de la filtración capilar es la siguiente. Filtración capilar es igual a KF, que multiplica a todo lo que vamos a poner ahorita entre paréntesis, que es la PHC, la presión hidrostática capilar, menos la PHI, la presión hidrostática intersticial, menos PCC, que es la presión coloidosmótica capilar, más la PCI, que es la presión coloidosmótica intersticial. Como pueden observar ustedes, las dos fuerzas de Starling que explicamos anteriormente están dentro de este elemento, entre paréntesis, de la ecuación de la filtración capilar. De manera que esas fuerzas de Starling están involucradas en determinar cuál va a ser la filtración capilar, si esta va a aumentar o va a disminuir. Pero aquí nos aparece un elemento nuevo, el KF. El KF es el coeficiente de filtración capilar. Bien, este coeficiente a la vez es igual matemáticamente a la permeabilidad capilar multiplicado por el área capilar. Bien, el área capilar prácticamente no varía significativamente en ninguna circunstancia, pero la permeabilidad sí puede variar y eso puede hacer entonces que exista un cambio en el KF o coeficiente de filtración y eso nos puede influir en la filtración capilar. Bien, una vez conocidos
conocida la ecuación de la filtración capilar y los elementos que están involucrados en ella, vamos a proceder ahora sí a explicar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos o mecanismos de producción de edema. Para esto nos vamos a basar en lo que es precisamente la ecuación de la filtración capilar. Bien, tenemos que, en primer lugar, podemos tener un aumento de la presión hidrostática capilar. Al aumentar esta presión, como está sumando dentro de la ecuación, eso nos va a aumentar lo que está del otro lado de la ecuación, que es la filtración capilar. De manera que cualquier condición que nos aumente la presión hidrostática capilar nos puede generar un aumento de la filtración que puede explicar la producción de un edema. Por otro lado, también se puede producir condiciones en las cuales se disminuya la presión coloidosmótica capilar. Como éste está restando, si disminuye, entonces lo que está del otro lado aumenta. Entonces cualquier condición que nos disminuya la presión coloidosmótica capilar también nos puede generar un edema. Y también, aunque normalmente la presión coloidosmótica intersticial es igual a 0, en condiciones fisiopatológicas esta presión puede aumentar. Si aumenta la presión coloidosmótica intersticial, como está sumando, eso nos va a aumentar la filtración capilar y también nos va a generar un edema. No existe cambios en la presión hidrostática intersticial que nos puedan conducir a un edema, de manera que eso no tiene que ver en la producción de edema. Por otro lado, tenemos que hay condiciones en las cuales se puede aumentar la permeabilidad de los capilares. En esas condiciones, por supuesto, se aumenta entonces lo que es el coeficiente de filtración. Al tener un aumento del coeficiente de filtración, como está multiplicando, obviamente entonces se va a aumentar lo que está del otro lado, entonces se nos aumenta la filtración capilar y eso hace que más líquido salga hacia el intersticio y también nos puede explicar la producción de un edema.